Cada vez más nos vemos bombardeados por la corrupción, por la deshonestidad. Ya no existe la integridad, ya no existe la persona sincera y honesta que hacía las cosas de forma íntegra. Lamentablemente eso está afectando mucho a nuestra sociedad y nos lleva a nosotros, a todos, a vivir en una vida en la cual para lograr algo tenemos que ser deshonestos, porque si no, no lo conseguimos. Eso es lo que el mundo nos enseña. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos habla en cuanto a la deshonestidad y cómo Dios mira eso? Hoy día vamos a aprender un poco de cómo el Señor mira a aquellos que obran maliciosamente, engañando a otros para sacar su propio provecho. Esta es la lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 11, versículos 1 y 3 de Proverbios. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. En la antigüedad se negociaba mucho con balanzas o con sistemas de peso que eran rudimentarios y obviamente muchos de ellos no eran exactos. El problema no estaba solamente en que esos no eran pesos exactos, sino que había gente que lamentablemente de forma deshonesta o tenían dos tipos de balanzas. La que pesaba más, aunque aparentemente parecía que pesaba una cantidad exacta. Lo que hacía de que cuando una persona iba a comprar, adquiría mayor producto y pagaba por menos. Pero en cambio cuando iban a vender era todo lo contrario. Pesaba menos la balanza de tal manera que entregaban menos producto al comprador y de esa manera adquirían más ganancias. Esta era la manera de vivir de muchos, una manera deshonesta, lamentablemente haciendo un gran perjuicio a la persona que pasaba frente a ellos. En la actualidad eso se observa mucho. Lamentablemente se ha perdido la honestidad. La honestidad es esa actitud de aquel que no engaña ni busca producir fraude a nadie. Es aquel que no desea apropiarse de los bienes de otras personas porque entiende que es de ellos y no deberían hacer uso de eso. También considera el honesto que debe cumplir escrupulosamente con su deber o función a la cual ha sido entregado. Y ahí es donde vemos que muchos, lamentablemente, actualmente en ciertas posiciones del Estado, están cayendo en la deshonestidad y haciendo de los puestos de trabajo lugares de enriquecimiento ilícito, lo cual es muy triste. Pero también vemos de que una persona honesta es aquella que respeta y cumple las normas de comportamiento social y moral presentes en la comunidad o en la sociedad. Eso es lo que hace mucha falta en la actualidad. Lamentablemente nosotros estamos perdiendo como sociedad la pérdida de valores que van influyendo de una manera negativa en la manera como nos desarrollamos y como nuestros hijos perciben la vida. Hay muchas sociedades, muchos países en los que se considera que es necesario ser deshonesto para poder sobrevivir. En otras palabras, si yo no hago algo indebido, entonces no voy a poder conseguir lo que necesito. Porque muchos actúan de esa manera y hemos caído en este juego de la deshonestidad, lamentablemente. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a eso? En el pasaje en el capítulo 11, en el versículo 1 de Proverbios, nos dice que el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Lo que nos está diciendo el pasaje es que a Dios le desagrada una persona que es deshonesta, una persona que lamentablemente aprovecha de las circunstancias para sacar fruto propio. Y nos dice de que eso le desagrada a Dios, que es una abominación. ¿Pero por qué? Vamos a ver 4 principios que nos va a enseñar un poco del por qué esto es malo. En primer lugar tenemos la mentira o el engaño. Para yo poder conseguir algo, yo tengo que engañar si quiero ser deshonesto. Entonces estoy compartiendo una información
falsa hacia mi prójimo. En ese instante estoy pecando con esta actitud de engaño o de mentira para poder lograr mi beneficio. En segundo lugar está la codicia. Obviamente que el motor de todo esto es la codicia, el deseo de obtener más. Cuando no estamos satisfechos con lo que tenemos, cuando queremos tener más y no sabemos cómo obtenerlo de forma honesta, entonces buscamos el camino inapropiado para poder lograrlo. Y es ahí donde el deshonesto es motivado por el amor al dinero a conseguirlo. En tercer lugar, vemos de que esa persona actúa con egocentrismo. ¿Por qué? Porque no se preocupa por los demás. Su propia meta es solamente satisfacer sus propias necesidades. No piensa en la necesidad de alguien, no piensa en el deseo de otras personas, solamente piensa en cómo él sí mismo puede obtener lo que tanto desea, sin importarle los otros. Y eso nos lleva a una cuarta característica, que esa persona no tiene amor hacia su prójimo. Como solamente está pensando en sí mismo, a él no le importa lo que pasa en la vida de los demás. A él, si es necesario, tiene que pisotear los derechos de los demás. Lo hace sin piedad, porque lo que considera es que lo único loable en este momento es lograr algo para sí mismo y menosprecia a los demás. Y a veces haciéndoles daño a esas personas, engañándoles, tomando de lo que no es suyo, tomando de esas personas y enriqueciéndose lamentablemente. Entonces vemos por qué para Dios el deshonesto es desagradable. Es una persona mentirosa, engañadora, codiciosa, egocentrista y falta de amor. Obviamente, esa persona, por actuar injustamente, tarde o temprano será lamentablemente castigado. Y ese es el problema, que a veces se olvidan de que tarde o temprano llega la justicia divina sobre ellos y tendrán que pagar las consecuencias de sus malos actos. Algunos tendrán por un buen tiempo éxito en eso, por tarde o temprano la justicia humana también caerá sobre ellos y lamentablemente tendrán que pagar y restituir a los demás, cayendo en deshonra, en descrédito, perdiendo la confianza de aquellos que un día confiaron en ellos. En cambio, el justo, el que camina rectamente, el que camina justamente y sin hacer daño a nadie, el íntegro de camino, siempre caminará con la frente en alto, confiado, porque sabe que no hay nada que puede venir en contra de él, a causa de que su comportamiento siempre lo mantendrá alineado dentro de lo que es correcto y nadie tendrá una razón para hacerle daño. Esa es la manera como Dios mira en cambio a aquel que vive en honestidad. Así es de que si usted conoce de alguien que vive en deshonestidad, anímele, aliéntele a que deje ese camino, que lo único que hace es hacer daño. Se hace daño a sí mismo a la larga y va haciendo daño mientras tanto a los demás en la medida que va obteniendo sus propias ganancias de forma injusta. En cambio, si usted es una persona honesta, viva tranquilo, confiado. Y recuerde, si algo injusto llega a su vida y Dios ha permitido eso, no se preocupe, mantenga la frente en alto. ¿Por qué? Porque usted no ha hecho nada malo. Usted puede estar tranquilo que Dios está velando por su vida y que un día traerá justicia a esa injusticia. La deshonestidad nunca será provechosa. La honestidad nos ayuda a vivir una vida de paz. Que Dios nos ayude a reflexionar en esto y a vivir en integridad.